El increíble secreto del hacendado viudo, revelado el amor transformador que no busca riqueza. Don Esteban, con sus manos callosas y el rostro marcado por la vida en la sierra, se encontraba de pie frente a la puerta de la antigua hacienda, donde el viento aullaba como un lamento. La noticia de que su hija mayor, Lucía, había obtenido una beca para estudiar en la ciudad, le golpeó el pecho con la fuerza de un torrente. Orgulloso y aterrado a partes iguales, su corazón enfrentaba un dilema desgarrador. ¿Debería dejarla seguir su camino o contentarse con que permaneciera en su pequeño mundo rural? Esa pequeña carta, llena de sueños y esperanzas, era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía alcanzar. Esa noche, mientras la luna iluminaba la finca, el recuerdo de su esposa lo envolvía como una sombra persistente. La había perdido hace varios años, pero su risa aún retumbaba en su mente, trayendo consigo una avalancha de emociones. Él, el hombre sensible y fuerte, se sentía asediado por la soledad y el peso de las expectativas familiares. El legado que le habían dejado no era solo una finca, sino una historia llena de sacrificios. Sus ojos se posaron en el viejo corral, donde sus hijos jugaban, ajenos a su tormento. ¿Era correcto sacrificar los sueños de Lucía para preservar la tradición? En medio de su vacilación, la llegada de don Ricardo, un viejo amigo, iluminó su velada sombría. Pero lo que trajo consigo fue un secreto que temía descubrir. Cartas antiguas de su madre, repletas de anhelos y pinceladas de un talento no realizado. Al leerlas, una mezcla de tristeza y rabia lo invadió. ¿Cómo pudo haber ignorado estos trozos de su historia familiar? Miedos inconfesables surgieron en su interior, cuestionando su propio lugar en este rompecabezas de la vida. El amor se le había presentado con la caja de recuerdos de su madre, pero a su vez lo había sumido en una desesperación profunda. ¿Por qué no persiguió su pasión por la pintura? La pregunta reverberaba en su mente como un eco dominante que crecía en intensidad. El peso del deber lo oprimía, y la esperanza de que Lucía se liberara de esas cadenas materiales lo atormentaba. Los días se tornaban en noches cargadas de dudas, y el susurro de su amor por la tierra empezaba a sonar como un canto a la desdicha. Encontrándose a solas en su oficina, rodeado de bocetos de su madre, luchaba entre seguir su camino o dejar escapar a Lucía. Atrapado entre la traición que sentía hacia los sueños que no había cumplido y la necesidad de ser un buen padre, su corazón se retorcía cada vez más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia llegó a su punto máximo. Lucía, con su carta de esperanza en mano, buscaba el amor del padre que temía dejarla ir. Papá, no quiero que sientas que tu sueño es el mío. Sus palabras resonaban en su mente como un mantra perturbador. Don Esteban sintió una presión implacable en su pecho, como si el aire se le escapara. Se encontraba en una encrucijada, con su mente lanzando preguntas que amenazaban con consumirlo. Si dejaba que su hija se marchara, ¿lo traicionaría a él y a la memoria de su madre? ¿Sería su amor suficiente para soportar el peso de lo que ambos estaban a punto de perder? Mientras el viento seguía aullando, llevándose consigo sus pensamientos, don Esteban se sintió en un abismo. En ese instante decisivo, supo que se acercaba una decisión crucial. Una que podría cambiar su vida y la de sus hijos para siempre, pero las sombras del pasado y el futuro lo mantenían atrapado, sin posibilidad de escape. La incertidumbre había dejado su ser en un estado de alerta constante. Don Esteban contemplaba la carta de Lucía, un símbolo de sus aspiraciones y miedos. La angustia que lo envolvía parecía girar a su alrededor como un torbellino, atormentándolo con visiones de lo que podría ser, pero nunca fue. Su amor por la tierra y el deber de su paternidad eran fuerzas en oposición que lo paralizaban. En su mente, la imagen de su madre, soñadora y artista, luchaba por hacerse un lugar entre los recuerdos de la realidad.
sentado en su antigua silla de madera, observó el caos que le rodeaba. Los colores de la pintura que nunca utilizó, y las sombras de la vida que no vivió. Se preguntó qué hubiera hecho su madre. ¿Hubiera tenido el valor de perseguir su sueño a pesar de las dificultades? Esa pregunta lo estiraba en direcciones opuestas, pero también encendía una chispa de descontento en él, una rebelión contra la monotonía de su existencia. Decidió que no podía dejar a Lucía ceder su futuro, ni a sus temores, ni a sus expectativas. No quería que su hija se sintiera atrapada como lo había estado él, sumergido en un legado del que nunca pudo escapar. La idea de que ella debería llevar el peso de sus sueños frustrados lo indignaba, pero también lo impulsaba a actuar. Se levantó con resolución, y por primera vez en muchos años se sintió dispuesto a abrazar el camino de la autoexploración. Esa noche, comenzó a rasgar viejas pinturas a la luz de la luna. Cada pincelada, cada color, era un grito liberador que rompía las cadenas atadas a sus deseos olvidados. Mientras el lienzo absorbía su angustia, se dio cuenta de que los recuerdos de su madre no solo eran una carga, eran un faro que lo guiaba hacia su verdadero yo. La angustia emocional se transformó en una poderosa afirmación de su propia vida. Ya no era solo el hacendado viudo, sino un artista que emergía de las sombras. Días después, mientras don Esteban seguía explorando esta parte de sí mismo, se cuestionó cómo podría llevar este nuevo entendimiento a su vida familiar. Con Lucía volviendo a casa cada tarde, sintió un vacío que llenaba su casa, y con él, la posibilidad de una nueva conexión. Quizás su viaje no consistiera solo en permitir que su hija se fuera, sino en demostrar que se puede vivir auténticamente, que se puede encontrar un espacio para uno mismo sin dejar a los otros atrás. Cuando finalmente se sentó con Lucía, sintió que la conversación sería un encuentro de almas, un puente hacia un futuro compartido. Podía ver el brillo de la ambición en sus ojos, y eso lo asustó tanto como lo emocionó. Lucía, comenzó, y el temblor en su voz reveló la profundidad de sus sentimientos. Esta carta, tus sueños, me han hecho cuestionar muchas cosas. Antes de que pudiera continuar, su hija lo interrumpió con énfasis. Papá, no quiero que sientas que esto es una carga, quiero que estés bien con lo que elegimos, juntos. Las palabras de Lucía resonaron con fuerza, y en ese momento, él comprendió que lo que sembraba en su hija era un reflejo de sus propias limitaciones. Era un momento de epifanía. Su crecimiento personal no solo podría liberarlo a él, sino a ella también. La conversación avanzaba hacia un nuevo desenlace, pero en su pecho palpitaba un nuevo dilema. ¿Podría finalmente perdonar a su madre y a sí mismo por las elecciones no realizadas? La noche traía consigo la sombra de lo desconocido, y el eco de su voz retumbaba en su mente mientras el futuro se mostraba incierto. La decisión que tomara no solo afectaría su vida, sino el destino de su hija. Un golpe en la puerta interrumpió su reflexión. Al abrir, se encontró cara a cara con don Ricardo, quien traía consigo un mensaje que podría cambiarlo todo. Don Esteban, tengo algo importante que mostrarle. Las palabras del amigo prometían abrir nuevas puertas, pero el verdadero desafío residía en su interior. ¿Sería capaz de abrazar el verdadero cambio que ambos necesitaban? Don Esteban sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de curiosidad e inquietud. Don Ricardo, con su porte firme y mirada decidida, entró en la estancia como si portara el peso del mundo en sus hombros. La autenticidad en su mirada dejó entrever que lo que traía no era trivial. Esteban, comenzó, su voz grave resonando con un propósito claro. Te traigo información sobre un viejo amigo de tu madre. Las palabras cayeron como un manto pesado sobre sus pensamientos. La figura de su madre, siempre presente en sus reflexiones, se tornó aún más viva en ese instante. ¿De quién hablas?, preguntó, desbordante de dudas, pues sabía que las historias de su madre eran un laberinto en el que no había deseado perderse. Un artista, un verdadero talento, continuó don Ricardo. Él creyó en ella y en sus sueños, y aunque ella decidió seguir otro camino, él nunca dejó de admirar su espíritu creativo. Te estoy hablando de un recopilador de historias, un promotor del arte. En sus cartas, menciona cómo el amor puede ser un catalizador para alcanzar el potencial que llevamos dentro. La revelación giró en su mente, despertando un torbellino de emociones tanto viejas como nuevas.
La idea de que su madre, una simple mujer en su memoria, había sido parte de algo más grande, lo envolvió en un halo de admiración. Don Esteban sintió que cada fragmento de su incertidumbre comenzaba a alinearse. ¿Una recopilación de historias sobre ella?, preguntó, la voz firme pero temblorosa. Una serie de preguntas emergían. ¿Qué había hecho su madre con su propia vida? ¿Qué había significado para ella ser amada y admirada por alguien que no era él? Sí, ha mantenido esta colección oculta por años, pero ahora siente que el momento ha llegado para compartirla. Piensa que su relación con tu madre puede inspirar a quienes luchan con sus sueños. La pasión en la voz de don Ricardo era contagiosa. En ese instante, la decisión que había estado postergando cobró vida frente a él. No podía seguir atado solo a su dolor. Quizá ella no fue capaz de seguir su camino, pero eso no significaba que su legado fuera en vano. Tal vez, al entender las aspiraciones de su madre, encontraría su verdadero propósito. Debo conocerlo, sentenció con más convicción de la que había sentido en años. Este encuentro podría ser la chispa que encendiera el fuego de su autoexploración, pero al mismo tiempo, el peso de su propia decepción persistía. ¿Acaso había dejado de lado su conexión con Lucía en la búsqueda de su propio renacimiento? ¿Qué significa ser un padre presente mientras busca su propio camino? ¿Puedo llevarte a verlo?, ofreció don Ricardo, y con cada palabra, la posibilidad de un cambio se volvía más palpable. Esteban sintió el eco de la esperanza resonar en sus venas. Las horas siguientes las dedicó a preparar su encuentro, sumergiéndose en un torbellino de emociones. Sería un momento de ocupación para su mente y al mismo tiempo un dilema moral. ¿Estaba listo para descubrir la verdad sobre su madre y lo que había significado para ella, incluso a expensas de su propio sufrimiento? Mientras se vestía con esmero, Esteban reflexionaba sobre la conexión entre sus decisiones y las de su madre. ¿Haría él lo que su madre no se atrevió a hacer? Con una mezcla de nervios y emoción, estuvo a un paso de renacer en su papel de artista, pero todavía sintió la sombra del temor, esa que había recorrido su vida. Cuando don Ricardo llegó a buscarlo, se sintió resuelto. A pesar de la incertidumbre que se cernía sobre su futuro, sabía que las palabras ocultas de su madre podrían brindarle no solo respuestas sobre ella, sino también sobre sí mismo. Al salir de su hogar, los pensamientos se agolpaban en su mente como un torrente. Esta búsqueda no solo podría cambiar la percepción que tenía de su madre, sino también el rumbo de su relación con Lucía. La verdadera pregunta era, al desvelar los secretos del pasado, ¿sería capaz de enfrentar la verdad que podría definir su futuro? Tan pronto como se alejaron, una inquietud se instaló en su pecho. Lo que encontraría podría ser la clave del amor transformador que aún lo vinculaba con su madre, o un descubrimiento que lo llevara a confrontar la parte más profunda de su propio ser. La incertidumbre de lo que vendría a continuación lo asfixiaba y al mismo tiempo lo motivaba a seguir adelante. El trayecto hacia la casa del artista se volvió una serie de pensamientos conflictivos que pasaban por la mente de Esteban como un rodillo de emociones. Don Ricardo, a su lado, parecía ajeno a la tormenta interna que lo consumía. Su atención se centraba en la carretera, pero por su mirada, sabía que había vivido experiencias muy similares. ¿Qué sabes de este hombre?, le preguntó Esteban, intentando anclar sus nervios a un punto de referencia tangible. Cada vez que pensaba en su madre, una sensación de incomprensión se expandía en su pecho. Su nombre es Agustín, y es un hombre sabio, respondió don Ricardo sin apartar la vista. Siempre ha pensado en tu madre como una musa, mina de inspiración. En sus cartas, habla de ella con devoción. Se siente responsable de su legado, aunque nunca tuvieron más que un profundo cariño. Las palabras de don Ricardo resonaron en su mente como un eco. ¿Musa? La idea que su madre hubiera sido más que una figura maternal lo inquietaba profundamente. Le daba un lugar en el mundo que él desconocía. Un espacio que solo empezaba a vislumbrar. ¿Y qué implica eso para mí?, preguntó Esteban, intentando seguir el hilo de la conversación que, cada vez más, parecía llevarlo hacia un abismo propio. Implica que debes enfrentarte a tu propia historia, contestó don Ricardo, ahora con un tono de voz diferente, casi como un mentor que desnudaba la realidad ante su pupilo. Tus decisiones sobre quién eres y quién quieres ser dependen de entender las raíces que te han moldeado. Aprender de la vida de tu madre podría ser tu mayor arma.
Al llegar frente a una casa antigua, de elegante fachada y patio florido, la ansiedad se transformó en una mezcla de expectativa y miedo. Esteban se miró en el espejo del retrovisor por un breve momento, buscando en su reflejo ese hombre decidido que deseaba ser. Sin embargo, lo que vio fue un espíritu dividido, atrapado entre la necesidad de cambio y el deseo de permanecer en la comodidad de su zona conocida. Al descender del coche, don Ricardo se dirigió a la puerta y tras un instante, el viejo Agustín apareció. Sus ojos brillaban, añadiendo un aire de calidez a la fría tarde. Era un hombre de carácter, con una presencia que invitaba a la conversación, pero también una profundidad que indicaba una vida compleja y plena. «Esteban, bienvenido», dijo Agustín, con una sonrisa que parecía abarcar lo inabarcable. «He estado esperando este encuentro». Las palabras le calaron hondo. ¿Existía en realidad una conexión esperada? ¿Podría él, un hombre en búsqueda de su identidad, ser parte del legado que debería definirlo? Los primeros minutos fueron un intercambio de cortesías, pero pronto, entre anécdotas y risas, la conversación se tornó en un camino hacia lo personal y profundo. Agustín comenzó a compartir historias sobre su madre, revelando momentos que hacían eco en su propia historia. Era un hombre que no solo admiraba a su madre, sino que había sido un testigo de su lucha interna. «Siempre quise que supiera lo grandiosa que era», dijo Agustín, su voz temblando ligeramente. «No quiero que sientas pena por ella, Esteban. Ella fue valiente al elegir un camino distinto. Fue su decisión vivirse en la plenitud de sus sueños». Esteban sintió como una corriente de nuevas realizaciones lo invadía. No solo estaba escuchando a un hombre que había amado a su madre, sino que estaba enfrentando el reflejo de sus propias decisiones. ¿Sería capaz él de ser igual de valiente? En sus ojos, Agustín parecía ver su lucha, y eso fortaleció un nuevo sentido de propósito en él. Mientras la tarde se transformaba en noche, Esteban comprendió que este encuentro no solo era una puerta hacia el pasado de su madre, sino una oportunidad para reconfigurar su propia vida. A medida que cada historia se desdoblaba, el protagonismo se trasladaba de su madre hacia su propia existencia. ¿Podría él, al igual que ella, elegir el camino de la autenticidad, de los sueños, aun a costa de lo que pudiera perder? Mientras el tiempo avanzaba y las palabras seguían fluyendo, una verdad se establecía con claridad. Los conflictos más profundos no se resuelven solo en el recuerdo, sino que se construyen en el reconocimiento de lo que realmente somos y de lo que tenemos el coraje de ser. Pero, al cerrar la conversación del día, una inquietud permanecía ineludible. Esteban entendía que un descubrimiento crucial aún estaba por llegar. ¿Qué verdades haría falta enfrentar dentro de sí mismo antes de que pudiera abrazar completamente el legado que su madre había dejado atrás? Y más importante aún, ¿sería capaz de perdonarla por no haber seguido su propio camino? La respuesta a esos interrogantes se asomaba en el horizonte, esperando ser desvelada mientras su vida seguía ardiendo en una cúspide de decisiones inevitables y revelaciones que aguardaban su momento. Agustín se acomodó en su sillón, la luz tenue del atardecer filtrándose a través de la ventana. Esteban se sintió un poco abrumado, como si toda la energía del lugar lo envolviera en una atmósfera cargada de significado. El silencio previo a su respuesta se estiró, como si el viejo artista estuviera buscando las palabras adecuadas para transmitir una verdad profunda. Esteban, hay algo que quiero compartir contigo. No solo fue tu madre una musa en mi vida, sino que su búsqueda por la autenticidad transformó también la mía. Conocí a una mujer que no temía desdibujar las líneas de lo convencional. Cada elección que hizo, por más dolorosa que fuera, nos enseñó a todos a desafiar nuestras propias limitaciones. Esteban sintió un nudo formarse en su garganta. Las historias de su madre serán tantas como la vida de la mujer que, a pesar de sus sacrificios, sí había sabido vivir de acuerdo con sus sueños. Siempre luchó contra el miedo al fracaso. Me enseñó que la vida no se mide por los estándares de éxito que la sociedad establece, sino por la valentía de perseguir en forma auténtica lo que nos mueve el alma, dijo Agustín, sus ojos proyectando una mezcla de admiración y melancolía. Con cada palabra, Esteban se sintió más enredado en la historia que su madre había dejado. Si su madre había enfrentado sus propios demonios, ¿por qué él se estaba paralizando ante los inevitables cambios necesarios? El peso de la decisión comenzó a ser más tangible, pero también entiendo que su viaje no fue fácil.
Hubo despilfarros, errores, momentos donde el dolor era palpable, continuó su mentor. Y en ese sentido, Esteban, veo reflejada tu lucha actual. Lo que yo pude aprender de ella puede ser la brújula que te ayude a encontrar tu camino. Las palabras de Agustín atravesaron las murallas que Esteban había construido en torno a su propio miedo. La vida de su madre se había tejido con decisiones difíciles, reflejando su valentía. Se dio cuenta de que, al igual que su madre, había llegado el momento de confrontar lo que le hacía temeroso e inseguro. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo enfrenté mis temores?, preguntó Esteban, su voz un susurro en la habitación. La pregunta no solo era una búsqueda de respuestas, sino una súplica interna que exigía un cambio. Agustín sonrió con complicidad. Aprendiendo a escuchar mis propias historias. Nos limitamos cuántas veces al callar lo que realmente necesitamos decir o hacer. Abrazar el potencial de lo que podemos llegar a ser es el verdadero valor de nuestra existencia. Esteban sintió como un aire fresco invadía su mente. Pero, ¿y si no estoy listo para ser como ella? ¿Y si no logro encontrar ese camino? Su inseguridad creó una fisura en su determinación, un pequeño destello de duda que aún lo mantenía anclado. Conciencia, Esteban, la verdadera comprensión nace del reconocimiento de que cada paso que tomamos nos acerca o aleja de quien somos realmente. La decisión de avanzar hacia el cambio depende de ti, y la pregunta crucial es, ¿quién quieres ser? Aquella noche, Esteban se sintió atrapado entre dos realidades, la vida que había llevado y la que podía alcanzar. La imagen de su madre como una mujer valiente iluminando la oscuridad de sus propios temores lo impulsaba hacia la acción. Al salir de la casa de Agustín, el aire frío de la noche lo abrazó. Caminó por la acera con un sentido nuevo de urgencia, como si cada paso lo llevara más cerca de una versión de él mismo que aún desconocía. Sabía que el siguiente desafío era monumental. El legado de su madre estaba forjando un nuevo Esteban, pero la pregunta seguía resonando, insidiosa y persistente. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Se atrevería a desafiarse a sí mismo y enfrentar las verdades que había eludido durante tanto tiempo? Una inquietante sensación de revelación lo llevó a una conclusión. Tal vez la respuesta no solo se encontraba en la historia de su madre, sino en el propio camino que él estaba dispuesto a crear. Mientras la noche caía, una nueva frase emergió en su mente, una especie de mantra. Para ser auténtico, debo ser valiente. Suspiró, decidido a no permitir que la ambigüedad del futuro lo paralizara más. Tenía que dar un paso decisivo. La búsqueda de su identidad iba más allá de cualquier imagen preconcebida. Estaba listo para romper con las expectativas propias y ajenas, y finalmente convertirse en el hombre que deseaba ser. En ese momento, la noche lo envolvió con una sensación de posibilidad sin límites, propiciando un atisbo de transformación que lo preparaba para lo que estaba por venir. Su viaje apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Esteban se despertó con un impulso renovado. La luz del sol penetraba a través de la ventana, proyectando un halo cálido en su habitación. A pesar de la noche llena de incertidumbres, había algo diferente en su interior. La decisión de avanzar hacia una nueva versión de sí mismo comenzaba a tomar forma. Se sentó en el borde de la cama, contemplando sus opciones. El diseño gráfico que había estudiado no solo lo había entretenido en el pasado, sino que poseía el potencial de ser el vehículo a través del cual podría expresar su propia verdad. Aún así, las dudas persistían. ¿Valdría la pena luchar por un camino que parecía tan fragmentado? La voz de Agustín resonaba en su mente. ¿Quién quiere ser? Esa pregunta se volvía cada vez más fuerte, casi como una exigencia. Decidido a tomar acción, Esteban comenzó a buscar proyectos en los que pudiera involucrarse. Hizo una lista de posibles trabajos o colaboraciones que le permitieran explorar su creatividad, mientras ajenos a su interior, sus temores aún palpitaban, pretendiendo adueñarse de su ánimo. Los recuerdos de fracasos pasados intentaban arraigarse en su mente, desalentándolo un paso atrás, pero el mantra de la noche anterior lo mantenía en pie. Para ser auténtico, debo ser valiente. Así que se armó de valor y envió correos electrónicos a varios estudios locales de diseño. Sin esperar demasiado, decidió dedicar el día a una tarea que había eludido por meses: crear un portafolio que reflejara quién era realmente.
Su idea de diseño ya no sería solo un juego de colores o formas. Debía incorporar su historia, su esencia, los ecos de su madre. Pasa horas seleccionando obras, creando una presentación que no solo mostraba su habilidad técnica, sino también su historia personal. Cada pieza era un ladrillo en la construcción de su identidad. El recorrido no fue fácil. Con cada elección, se enfrentaba a la voz crítica que le decía que no era lo suficientemente bueno, que nunca alcanzaría el éxito que anhelaba. Y aún así, por cada revés, había una pequeña victoria, un nuevo diseño que lo emocionaba, una historia que revivía su espíritu. Después de 3 días de rediseños y noches en vela, su portafolio comenzaba a tomar forma. En un momento de claridad, se dio cuenta de que cada línea y cada sombra hablaba de su propio viaje, de la herencia de su madre y del coraje que comenzaba a cultivar. Sentía que estaba tejiendo una narrativa que le pertenecía. Ese mismo día, tras completar su portafolio, recibió un correo esperanzador. Un estudio de diseño había respondido a su propuesta y quería conocerlo para una posible colaboración. El corazón de Esteban dio un vuelco. Por un lado, la emoción lo envolvía. Por otro, el temido nudo en la garganta regresó, planteándole la cruda cuestionante. ¿Estaba verdaderamente preparado para presentarse ante otros, para derribar la última barrera que lo separaba del mundo exterior? La presión de la inminente reunión lo llevó a buscar la ayuda de Agustín nuevamente. Su mentor entendía que la mente de Esteban balanceaba entre el miedo y el deseo. «Estás a punto de cruzar un umbral», le dijo Agustín. «Esa es la parte más aterradora, pero también la más liberadora». Esteban reflexionó sobre esto mientras practicaba su presentación frente al espejo. Cada palabra que pronunciaba resonaba con mayor fuerza en su interior. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba era la posibilidad de enfrentar el rechazo. Al final, entendió que el verdadero fracaso radicaba en no intentarlo. Ahora, con el portafolio bajo el brazo y un nuevo fuego en su interior, se dirigía a la reunión sin saber que esta iniciativa abriría las puertas a un camino que desenterraría no solo su potencial profesional, sino revelaciones sobre su vida que nunca había esperado. A medida que se acercaba al estudio, una inquietante sensación atravesó su pecho. ¿Sería esta la oportunidad que había estado buscando o una nueva lección de humildad en su viaje de autodescubrimiento? La entrada del estudio se asomaba ante él, y a cada paso, el eco de su decisión lo instaba a confrontar la realidad. ¿Estaría Esteban listo para desafiar no solo la percepción ajena, sino también la suya? El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, y la sensación de transformación lo rodeaba como un manto, preparándolo para lo que viniera después. La puerta del estudio se abrió, y Esteban sintió que el aire se tornaba denso. Cruzó el umbral, dejando atrás la familiaridad de su mundo, ingresando a una sala donde el diseño vibraba en cada rincón. Las paredes estaban adornadas con obras que contaban historias diferentes, ecos de creatividad que resonaban en su interior. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era únicamente el arte lo que lo rodeaba, sino un espacio cargado de expectativas y juicios. El responsable del estudio, un hombre de mirada aguda y ceño fruncido, lo recibió con un gesto. Esteban sintió que su pulso se aceleraba. Comenzó a presentar su portafolio, intentando que su voz sonara firme, aunque el nudo en su estómago casi lo traicionaba. A medida que pasaba las páginas de su trabajo, explícitamente trazaba el hilo de su vida, como si cada diseño estuviera impregnado de sus luchas y sueños. Sin embargo, en parte de su ser, aún vacilaba entre la autoconfianza y la autocrítica. «Veo que mezclas tus experiencias personales con tu trabajo», comentó el responsable con tono neutral. «Es un enfoque arriesgado. ¿Cómo sabes que resonará con otros?». Las palabras se clavaron en Esteban como un dardo, reavivando sus inseguridades. Pero en lugar de hundirse en el abismo de la duda, recordó la voz de Agustín y el camino que había recorrido para estar allí. Una chispa de determinación le hizo responder con firmeza, articulando cómo su historia era su mayor fortaleza, cómo el arte podía conectarlo con aquellos que se sentían perdidos, como él. A medida que avanzaba la conversación, sus respuestas fluían más naturalmente, y en cada retador cuestionamiento lograba desterrar algo de su miedo. Gradualmente, el rostro del responsable se suavizaba. Fue entonces cuando se detuvo, mirándolo a los ojos, exigiendo más.
¿Qué pasará si al final este trabajo no es suficiente? Ahí, Esteban comprendió que su verdadero obstáculo era la percepción que tenía de sí mismo. Las palabras resonaron en su mente y la respuesta brotó con autenticidad. El valor de mi trabajo no radica solo en un empleo o en reconocimiento, sino que, al crear, me transformo. Cada diseño es una conversación que tengo conmigo mismo y lo que construyo es parte de mi viaje, independientemente de lo que el mundo espere de mí. Un silencio tenso se instaló. Las palabras que habían emergido de su interior como un torrente abrupto parecieron calar en el responsable. Ahí estaba, de pie, aún temblando por el miedo a ser juzgado, pero también sintiendo su propia fuerza. Si alguien debía creer en su trabajo, ese alguien tenía que ser él mismo primero. La reunión concluyó, pero no con una respuesta inmediata, sino con un reconocimiento tácito del avance que había logrado. Salió del estudio con el corazón aún acelerado, pero esta vez no era solo por nervios. Había comenzado a despojarse de la coraza de inseguridad que lo había acompañado tanto tiempo. Sabía que esta experiencia era más que una oportunidad profesional. Estaba redefiniendo su identidad. Mientras se alejaba, sentía que un nuevo capítulo se asomaba. Completar el portafolio había sido un gran paso, y esa reunión, un desafío. Sin embargo, en su mente se formaba otro dilema. No solo quería ser un diseñador, sino que anhelaba integrarse en una comunidad que compartiera su pasión. Esteban comenzó a pensar en la posibilidad de realizar un proyecto colectivo en el que pudiera conectar con otros artistas. Al regresar a casa, mientras se sentaba frente a su computadora, una idea brotó de su interior. ¿Y si rodaran juntos un proyecto, exponiendo no solo su trabajo individual, sino las historias que los llevaran hasta allí? A medida que comenzaba a escribir sus pensamientos, la posibilidad de la colaboración lo generaba aún más entusiasmo. Había una inquietud en su pecho, una voz que le decía que aún había más allá de ese primer paso. ¿Habrá logrado reunir el coraje para compartir su idea con otros? ¿O el miedo a ser rechazado nuevamente pondrá en duda su nuevo propósito? La próxima vez no se trataría solo de su crecimiento, sino de cómo otros podrían influir en su viaje. Esteban se sentó frente a su computadora, las manos suspendidas sobre el teclado, mientras su mente daba vueltas en un torbellino de ideas y emociones. La idea de un proyecto colaborativo había prendido una chispa en su interior, pero también había encendido la ansiedad que había tratado de domar. Los recuerdos de fracasos pasados acechaban como sombras en su mente. ¿Podía realmente reunir a otros artistas y sincerarse sobre sus experiencias? ¿Estaba listo para que su voz se escuchara de nuevo? A pesar de la inseguridad, su determinación creció. Decidió que debía tomar acción. El primer paso sería redactar un mensaje atractivo para invitar a otros a participar. Las palabras comenzaron a fluir, describiendo no solo su visión artística, sino también la genuina necesidad de contar historias que resonaran con otros. La idea de crear una conexión a través del arte lo motivaba. Pero, ¿cómo abordaría a esos posibles colaboradores? Se imaginó en la escena. Personas diversas, cada una con experiencias únicas, compartiendo y creando a través del arte. Sin embargo, nuevamente la duda lo asaltó. ¿Qué tal si su propuesta era vista como ingenua? ¿Y si la gente no estaba interesada en abrirse? La voz de su autocrítica se alzó con fuerza, ensordeciendo su impulso inicial. Sin embargo, Esteban se obligó a respirar hondo y a recordar su fortaleza recién descubierta. Decidió que lo más importante sería ser honesto en su acercamiento. Con las manos aún temblorosas, empezó a buscar contactos en redes sociales, artistas que ya había admirado, pero nunca había tenido el coraje de acercarse. Escribió un primer mensaje a un ilustrador que había seguido durante años. Hola, admiro mucho tu trabajo. Estoy pensando en un proyecto donde los artistas puedan compartir no solo sus obras, sino también las historias que los inspiraron. Me encantaría saber si estarías interesado en colaborar. Con cada mensaje que enviaba, sentía una mezcla de emoción y miedo. La posibilidad de rechazo se cebaba en su mente, pero también sentía que cada mensaje era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo no solo contra la duda, sino también hacia la autenticidad que anhelaba expresar. A medida que los días pasaban, recibió respuestas. Algunas fueron entusiastas,
otras simplemente agradecieron su mensaje sin comprometerse. Esteban entendió que la serie de rechazos y la incertidumbre formaban parte del proceso. En lugar de desalentarse, comenzó a organizar reuniones informales, creando un espacio donde su grupo pudiese compartir ideas y sentimientos sin miedo al juicio. Cada vez que se reunían, se sentía más ligero, como si de verdad estuviera dejando atrás la carga de la inseguridad. La magia del intercambio de historias se apoderaba del ambiente, y una conexión genuina comenzó a florecer entre ellos. Así, Esteban se transformó no solo en un moderador, sino también en un catalizador de ideas. Su puerta estaba abierta, no solo a sus colaboradores, sino también a lo que él mismo estaba descubriendo, el poder compartido de la vulnerabilidad en la creación. Sin embargo, a medida que el proyecto tomaba forma, Esteban se dio cuenta de que su pasado seguía resonando en la experiencia actual. Las primeras reuniones desbordaron interés, pero una voz interna susurraba constantemente que, en algún punto, todo podría derrumbarse. Esta ansiedad se intensificó cuando, en medio de una reunión, un artista que había conocido en uno de los encuentros planteó una pregunta. ¿Estás realmente listo para mostrarte tal como eres, sin edulcorantes ni filtros? La pregunta quedó flotando en el aire, desafiando a Esteban a confrontar sus miedos más profundos. Retrocedió un paso, sintiendo cómo la presión de su vulnerabilidad aumentaba. ¿Podría realmente exhibir su historia, tal como era, junto a las de otros? El nudo en su estómago apretó como una serpiente, y la decisión se estaba gestando en su interior. Todo lo que había construido podía desmoronarse si no se enfrentaba a esa verdad. El auténtico Esteban, el que había estado escondiendo, necesitaba salir a la luz. ¿Tendría el valor para hacerlo? La respuesta lo perseguiría hasta que finalmente encontrara las palabras que necesitaba pronunciar. Esteban se despertó aquella mañana con un peso en el pecho. La pregunta formulada en la reunión seguía resonando en su mente como un eco interminable. ¿Estaba realmente listo para abrirse, para mostrar la autenticidad que había delegado a un rincón polvoriento de su ser? En su interior, batallaban el deseo de expresarse y el miedo a la exposición. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos volaban hacia el proyecto que había comenzado con tanto entusiasmo. La emoción inicial se estaba desvaneciendo, ahogada por la presión que sus propias inseguridades ejercían sobre él. Se miró en el espejo y, por un instante, la imagen que vio parecía un reflejo distorsionado de sus propias expectativas. Decidió que era tiempo de actuar, y no solo bajo la apariencia de un líder. Necesitaba ser más que eso. Tenía que ser auténtico. Se sentó frente a su computadora, decidido a escribir lo que había guardado por tanto tiempo. Las palabras comenzaron a fluir, pero no eran las que esperaba. En lugar de una presentación formal sobre el proyecto, empezó a plasmar en el documento sus experiencias fallidas, sus dudas y cómo cada una de ellas lo había forjado como artista y como persona. Este proceso de desenmascaramiento le otorgaba una liberación inesperada, una catarsis que nunca había experimentado. Hacia la tarde, con una hoja llena de reflexiones, decidió compartir ese texto con su grupo de artistas. Era un acto que, aunque aterrador, sentía que debía llevar a cabo. Pulsó el botón de enviar y la ansiedad lo invadió, pero a la vez experimentó una mezcla de alivio y determinación. La vulnerabilidad tenía poder, pensó, y debía ser abrazada. El día siguiente transcurrió con un nerviosismo palpable. Las respuestas comenzaron a llegar. Risas, retroalimentación positiva y algunas confesiones sobre vulnerabilidades propias resonaron en los mensajes. Esteban se sintió fortalecido. La apertura había creado un vínculo más profundo con sus colaboradores, una fraternidad en la que cada uno se sentía capacitado para expresar su esencia. La atmósfera del grupo se tornó más rica y diversa, alimentada por la autenticidad. Sin embargo, a medida que avanzaba esta nueva etapa de su proyecto, la voz crítica en su mente se tornó aún más insistente. ¿Y si la gente realmente se da cuenta de que no sabes lo que estás haciendo? ¿Y si tu historia no conecta con nadie? La presión se acumulaba y comenzó a inmiscuirse en los espacios creativos, amenazando con apoderarse del entusiasmo que había generado. Decidió que debía enfrentar esa voz. No había otra opción.
Esa noche, se sentó en un rincón tranquilo y sin distracciones, escribió en un diario sus mayores temores. El miedo a ser juzgado, a no ser lo suficientemente bueno, a que sus historias no resonaran. Cuando terminó, sintió que había hecho un espacio para lo que habitualmente quedó excluido de su narrativa. Con el tiempo, ese proceso de confrontación interna lo convirtió en un artista más fuerte y consciente. Comprendió que su historia estaba en constante evolución, así como sus formas de expresarla. La transformación no sería de la noche a la mañana, pero cada pequeña victoria, cada palabra compartida, se sentía como una conquista hacia su verdadero yo. Sin embargo, la conversación que había dejado pendiente continuaba dejándolo inquieto. La tarde de la próxima reunión se acercaba y ante la expectativa de compartir su vulnerabilidad, Esteban sintió que la presión comenzaba a construir una tormenta. La conexión que había cultivado con sus compañeros lo llenaba de esperanza, pero también lo empujaba a confrontar lo que tanto había evitado. La inquietud lo llevó a pensar en la poderosa pregunta: ¿estaba listo realmente para mostrar su autenticidad de manera plena? La incertidumbre se convirtió en un desafío personal, y en el umbral de una nueva etapa, se preguntó si podría llevar esa autenticidad más allá, hacia un lugar donde se sintiera realmente libre. En ese momento, se dio cuenta de que esta batalla interna apenas comenzaba. El temor a lo que revelaría se apoderó de su mente, mientras un nuevo mensaje en su bandeja de entrada llamó su atención. Era un colaborador que había decidido abrirse, citando su propia lucha con la vulnerabilidad. La conexión estaba más clara que nunca. Cada historia compartida puede iluminar una sombra. ¿Sería Esteban el siguiente en dar el paso hacia esa luz? ¿O permitiría que sus miedos lo retuvieran una vez más en la oscuridad? La decisión que debía tomar en la reunión próxima determinaría no solo el rumbo del proyecto, sino también su propio viaje hacia la autenticidad. Esteban llegó a la reunión con una mezcla de ansiedad y emoción. Su corazón palpitaba al ritmo de sus pensamientos que giraban en torno a la pregunta que no lo dejaba tranquilo. ¿Estoy listo para mostrarme tal como soy? La sala estaba iluminada con un suave resplandor, y al entrar, se sintió recibido por una atmósfera cargada de apoyo. Todos habían sido vulnerables antes, y ahora era su turno. Con su portafolio sobre la mesa, tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de las historias compartidas y también el peso de las suyas. La confianza que había cultivado en las últimas semanas lo acompañó al dirigirse a sus co-creadores. «Quiero compartir algo más que mis diseños hoy», comenzó, su voz un poco entrecortada pero firme. «Quiero abrirles mi corazón, mostrarles no solo lo que creo, sino quién soy realmente». Las miradas de sus compañeros fueron de aliento. Se sintió aliviado al notar que estaban allí no solo para ser testigos, sino para entender. Con cada palabra, su autenticidad se desnudaba ante ellos, revelando no solo sus temores, sino también la vulnerabilidad detrás de su deseo de conectar. Habló de sus luchas, de la presión que había sentido por ser lo suficiente, y de cómo había callado su voz interior durante tanto tiempo. La reacción de sus compañeros fue inmediata. Pudieron verse reflejados en su sinceridad, en sus propias experiencias y miedos. A medida que relataba su historia, una fuerza interna comenzó a desarrollarse en él, una sensación de liberación. «Descubrí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de fortaleza», continuó. «Cada individuo aquí tiene su propio viaje, y juntos, nuestras historias pueden crear algo poderoso». Con sus palabras, los demás comenzaron a abrirse a su vez, compartiendo sus inquietudes e historias, tejiendo un lazo aún más fuerte entre ellos. Las horas pasaron velozmente, mientras se compartían risas y abrazos. En una mezcla de emociones, Esteban escuchó cómo sus relatos se entrelazaban, formando un tapiz rico y diverso que resonaba una verdad universal: el poder de ser auténtico y unir fuerzas a través del arte. Al concluir la reunión, un silencio profundo se apoderó del grupo, un silencio lleno de reconocimiento. Esteban sintió que, al demostrar quién era realmente, había permitido que otros también fueran libres. Los días siguientes fueron un torbellino de creatividad. Con cada intercambio de ideas y cada nuevo diseño, Esteban incorporaba las lecciones aprendidas, enfocándose en transmitir no solo imágenes, sino emociones.
Su portafolio se transformó en una narrativa colaborativa, en la que cada miembro del grupo aportaba su esencia. Había dejado atrás el miedo al juicio y abrazado la experiencia del compartir, del aprender de los demás. Al final del mes, el proyecto culminó en una exposición. La galería estaba repleta de amigos y familiares que admiraban no solo las obras de arte, sino también las historias profundas que los acompañaban. Esteban, ahora de pie frente a su trabajo, sintió una oleada de emoción y satisfacción. Había logrado más que crear. Había construido una comunidad, una hermandad de creatividad y valentía. El reconocimiento que recibió esa noche, tanto del público como de sus compañeros, no fue ni de lejos lo que había buscado al principio. Era más bien un reconocimiento a su autenticidad. Se dio cuenta de que su verdadero logro no residía en la aprobatoria mirada de los críticos, sino en el hecho de haber encontrado su voz y haber permitido que los demás también la descubrieran. De pie frente al lienzo, Esteban no solo reconoció su crecimiento personal, sino también su recorrido como hombre y artista. Había abrazado sus raíces, la historia de su madre, el legado artístico que había heredado, y finalmente, logró crear algo bello que resonaba con su verdad. Al final de la noche, mientras departía con los presentes, reflexionaba sobre el viaje que lo había llevado a este punto. Desde el hombre temeroso que había luchado con su identidad hasta convertirse en un creador auténtico, había conquistado un espacio que le pertenecía. La satisfacción estaba clara en su interior. Había demostrado que el amor por el arte y la autenticidad podían realmente transformar vidas. El desafío de ser el hombre que quería ser aún continuaría, pero ahora estaba listo para afrontarlo con el corazón abierto. Su vida sería un lienzo en blanco, y por primera vez estaba entusiasmado por las posibilidades que le ofrecía. Ahora más que nunca, lo que realmente importaba era continuar compartiendo su historia. Compartir su viaje era una invitación a otros para que hicieran lo mismo, para que cada uno de ellos encontrara su lugar en el mundo artístico. La autenticidad era el camino y el amor se había vuelto su motor. Los tiempos difíciles parecían ya lejanos y Esteban comprendió que, al final, este nuevo capítulo estaba en sus manos. Más que la búsqueda de un reconocimiento, su legado sería el amor transformador que abre las puertas hacia la verdadera conexión. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de mostrar su apoyo.